se responsabiliza a las víctimas cuando en verdad es el Estado el responsable. Junta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, a la cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señora Garcés? Con todo gusto. Muy buenas noches. Buenas noches, Katiuska. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esta semana ha estado marcado por hechos noticiosos de violencia contra la mujer de la forma más degradante, de la forma más cruenta. Y queremos conocer un poco las cifras, porque esto es algo que se está visibilizando, pero que ha venido ocurriendo desde hace muchos años. El problema es que cada vez se incrementa y que cada vez hay mayor impunidad. Exactamente, como bien has mencionado, esto responde a una de las manifestaciones más cruentas de lo que es la discriminación contra la mujer, que data de cientos y miles de años atrás. El problema es que con todo lo que se ha avanzado en los últimos tiempos en el reconocimiento de normas, en entender que es una responsabilidad del Estado en su conjunto, se adoptan medidas, pero no las suficientes para implementar las normas que ya existen. Y las normas sin una adecuada implementación simplemente son meras declaraciones de buena voluntad. Han habido esfuerzos. La situación más terrible que hemos pasado antes de que falleciera esta jovencita hace una semana fue en el año 2018, donde queman a Eivy Ágreda, también viva, y también fallece luego de un sufrimiento fuerte de unos meses. En el caso de ahora, a Catherine también la queman de la manera más cruenta públicamente. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Que si en el 2018, con la muerte de Eivy, se adoptan una serie de medidas, se pone presupuesto público, se crea un sistema especializado de justicia y no pasan ni 5 años y nuevamente pasa lo mismo, ¿qué estamos haciendo como Estado y como sociedad que no está funcionando? Y como bien has dicho, que las cifras resultan no cifras sino vidas, y que implica obviamente una muestra de cada vez mayor ensañamiento contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Así es. Incluso uno de los casos, creo, más terribles es el de la niña de solo 11 años. Y cuando hemos conversado con su colega, que está en Ucayali, nos explicaba un poco cómo es este lugar geográficamente. Nos decía que para llegar hay que remar en balsas por varias horas y donde no hay presencia policial más que un juez de paz. Y como ese lugar en un caserío de Ucayali, deben haber muchos más donde no hay presencia de una autoridad y por ende hay impunidad y hay actos como este. Exactamente, y como bien dices, o sea, el problema de la violencia es un problema generalizado, pero si encima de eso vamos a ver que quienes están más lejos, en zonas rurales, donde no llega el Estado, son mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, porque confluye no solo el hecho de ser mujer, también estar en una situación de pobreza y no tener un Estado responsable que vele allí. Ahora, en ese caso también hay que tener en cuenta algo terrible, que es que el tema de la violencia sexual, las mayores víctimas de violación sexual, tú me preguntabas cifras, son las niñas y las adolescentes. Las niñas y las adolescentes son más del 60% de víctimas de violación sexual. Y en ese sentido, la situación se pone mucho más preocupante. Y de hecho preocupa, por ejemplo, que no haya una respuesta de una atención integral adecuada. Eso por el lado de la atención integral en salud de las víctimas. De otro lado, encima el sistema de justicia no está respondiendo. Y si esto lo vemos manifestado de la manera más clara, es que el Sistema Nacional Especializado de Justicia, que se creó a partir de la muerte de Eivy en el 2018, de acuerdo a las normas, para fines del año pasado, para diciembre del 2022, debíamos tener ya 34 distritos judiciales especializados creados. ¿Sabes cuántos hay? 8. ¿Cuántos? Wow. Y es porque obviamente no se está dando la real voluntad del presupuesto adecuado. Sin presupuesto las normas obviamente no existen, no existe una real voluntad. Si no capacitamos a los funcionarios para que, aunque la norma obligue, como es el caso de la policía, la obliga a recibir las denuncias y no la reciben a pesar de la obligación legal, porque dicen que qué hacía la mujer, que seguro ella era responsable, o que de repente no tiene huellas físicas de violencia, entonces estamos
fallando también como Estado al no sensibilizar a nuestros funcionarios y funcionarias, ¿no? Así es, y un gran problema, y lo converso con muchos expertos como usted, señora Garcés, es que el Estado, el gobierno, los gobiernos piensan de que el tema de la violencia es algo que le compete netamente al Ministerio de la Mujer o al MIDES, y no se da cuenta que es un tema multisectorial, que hay que trabajarlo con el MINSA para ver el tema de la salud mental, con el MINEDU para ver el tema de la educación, con el MEF para ver el tema del presupuesto y otros pues ministerios o entidades que puedan sumarse a esto. Siempre estamos acostumbrados al trabajo aislado. Y si usted revisa el presupuesto de cada año, el Ministerio de la Mujer es el que tiene menos presupuesto de que, bueno, por último se dice en el mensaje pues el día 28 de julio o cada vez que hay un pronunciamiento como este, un caso como este, y se olvida. La Cámara, su mensaje y qué se hace frente a esto. Exactamente, y lo que dices es correcto. El problema de la articulación es gravísimo, no hay una real articulación y no se puede decir que solamente un sector que es el responsable del tema de mujeres es el involucrado y el único responsable. ¿Por qué? Porque todo el Estado es responsable en los 3 niveles de gobierno. Sin ir muy lejos, nosotros hemos sacado justamente un pronunciamiento la semana pasada antes de la muerte de Caterine y hasta ese entonces nadie decía casi nada. Recién a partir de la muerte de Caterine y todo lo que está pasando últimamente, la situación nuevamente vuelve a saltar. Si no tomamos conciencia de esto, y en buena hora, yo saludo como Defensoría del Pueblo que ustedes estén tomando toda esta seriedad para volver a enfrentar el problema, porque si no, no va a pasar nada, y es lo más triste. La tolerancia social a nivel nacional en este momento, por cifras del INEI, es del 59%. El 59% de las personas encuestadas a nivel nacional han pensado, ¿no?, que primero las mujeres tienen que ser esposas y madres y recién después cumplir sus sueños. Si el Estado no invierte, como bien dices tú, en campañas educativas, en estrategias comunicacionales para hacerle frente a esta situación, si la población no sale indignada a rechazar esta situación y a exigir al Estado que actúe, esto no va a cambiar. Y esto va a implicar que sigan produciéndose situaciones tan trágicas y tan lamentables como las que estamos viendo día a día, porque es realmente día a día que pasan estas cosas. Sin contar que hay muchas que son cifras invisibilizadas, porque solo el 29%, de acuerdo a la también data estadística de las mujeres víctimas de violencia, denuncian. El resto no denuncia, o por desconocimiento, o por miedo, o inclusive por desconfianza en un sistema que no le responde. O por ser parte del círculo de la violencia, ¿no? Porque algunas avanzan con la denuncia y luego se reconcilian. Y el machismo dice, no es que seguramente le guste el golpe, está enferma, está en un círculo de violencia, hay que rescatarla, hay que salvarla. Así es. Y se responsabiliza a las víctimas cuando es el Estado el responsable de que esto deje de pasar. Y como sociedad tenemos que seguirnos indignando y ver que el Estado responda, porque no puede ser que se responsabilice a las mujeres. Y como bien se dice, no es que quiera volver, es que tiene miedo. La mayoría de las mujeres que abandonan una denuncia es por temor, por amenaza. Y es el Estado quien tiene que tomar las riendas de esta situación. Ahora, yo quiero contarle pues una pregunta y contarle también la respuesta que nos dio ayer la viceministra de Salud, Silvia Lolli. Bueno, la pregunta fue la siguiente. Cada vez que hemos tenido casos emblemáticos, hemos regresado nuevamente al caso, usted recordará el caso de este sujeto, el monstruo de la bicicleta, ¿no? Un caso durísimo en el año 2017 o 2018. Hace unos meses volvimos a hablar con el padre de la víctima. No voy a decir el nombre para no revictimizarla, pero creo que todo el mundo conoce lo indignante que fue. Él nos contó su experiencia del acompañamiento que le hizo el ministerio solo por algún tiempo y luego le dijo, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti ir pues a sacar cita a una posta o a un hospital cercano. Entonces, eso quiere decir que el ministerio, el gobierno te acompaña hasta cierta etapa, pero no hay un acompañamiento integral y por más tiempo. Y lo que me dijo la viceministra Silvia Lolli es, el ministerio solamente acompaña en 6 meses. O sea que si ha pasado 6 meses y un día y mi familia y la víctima no está rehabilitada, entonces ¿es su problema? ¿Solo 6 meses y ya?
No, eso es un problema que se tiene necesariamente que enfrentar y solucionar, porque el problema tiene que implicar el acompañamiento continuo del Ujú. Estado, más aún cuando la violencia no es un problema de una situación concreta, es un problema estructural en el Estado. Y de hecho es importantísimo que se asuma que tiene que ser no solamente una entidad, sino todas las entidades. Nosotros hemos sacado hace 2 o 3 días un pronunciamiento que se llama en emergencia por los derechos de las mujeres. Eso es lo que tenemos ahorita, una situación de emergencia. Y hemos pedido la reestructuración real del programa Aurora en relación al funcionamiento de SEMS, porque debió estar totalmente reestructurado en septiembre del año pasado y por todas las situaciones que hemos estado viviendo no se logró. Estamos pidiendo una campaña comunicacional, Sí. estamos a nivel del Estado, no solo del MIP, estamos pidiendo también, y digo no solo la Defensoría, porque esto ha sido con un acuerdo entre las mujeres, en organizaciones de mujeres y grupos de mujeres en su diversidad, que también se ha planteado a nivel internacional. Se está pidiendo una política contra la violencia de género, porque desde el año 2021 ya no hay un plan contra la violencia de género, pero una política que asuma recursos, porque si como hasta ahora las políticas dicen que cada entidad del Estado tiene que asumir en base a sus propios recursos y no da recursos específicos para violencia, no se va a avanzar. Y también que los gobiernos regionales y locales asuman, porque Sí, sí, sí. también ellos, y que acaban de asumir la gestión, tienen una responsabilidad en las instancias de concertación, en la creación de casas refugio y muchos otros temas más. Y ni qué decir el sistema especializado de justicia, que insisto, de 34 distritos judiciales solamente hay 8 implementados. La capacitación y la sensibilización a los funcionarios para que también resuelvan, incluidos jueces y juezas, con base a una igualdad real y no responsabilizando a la víctima en estereotipos basándose, es lo que tenemos que hacer ahora, Ujú. no en breve, ahora, de manera inmediata. Y sobre esa línea 100, porque yo entrevisto a los funcionarios y me pintan maravillas y nos dicen sí, todo bien, pero cuando yo abro líneas telefónicas, las denuncias de los oyentes son distintas. Hoy día tuve una denuncia de una jovencita que ella quería reportar a la línea 100 lo que venía ocurriendo en su localidad, de una niña que fue traída de la selva y que vivía con puros adultos, y ella tenía este hincón en el pecho de que estaba siendo violentada. Y cuando llama a la línea 100 para pedir ayuda, buscar ayuda, que venga la policía, el ministerio a fiscalizar qué pasa en esa casa, dice que solamente le tomaron los datos y jamás llegó la ayuda. Esta chica que nos llama sé que está en silla de ruedas y se le hace muy difícil movilizarse. Entonces me pregunto, ¿cuál es la función de la línea 100? Esto va en la lógica de lo que te decía, que se tiene que reestructurar Ujú. todo el programa de apoyo a nivel también del Ministerio de la Mujer y de las otras instancias del Estado, pero sobre todo el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque más allá de los esfuerzos que se puedan estar dando, no es suficiente. A veces se llama y la línea puede no contestar, a veces hay Ujú. problemas de sistema, a veces pasa esto que bien estás comentando, a veces los centros de emergencia mujer, que son a la fecha 430, no están completos. Cada centro de emergencia mujer tiene que tener una asistenta social, un abogado o abogada y un psicólogo o psicóloga, y no siempre están ni tampoco tienen la posibilidad de llegar a las zonas más alejadas, y los Ujú. sistemas de atención urgente lo mismo. Yo lo que te pediría, por favor, Katiuska, es que ni bien termine la entrevista me puedas dar el dato de esta jovencita para poderla apoyar a través de la Defensoría del Pueblo, poder asesorarla e ir donde las instancias que le tienen que Ujú. brindar la atención, porque eso no se puede quedar así. Ella Entonces es te pido una por fiel favor que nos oyente. puedas dar la información. Así es. Ella es Entonces una fiel te oyente pido y por si favor, está viendo el programa, ella y su mamá que siempre están llamando, les pido por favor de que se puedan comunicar aquí en Exitosa. Y gracias, Carolina, por esta preocupación. Y sobre eso viene mi sí, de siguiente inmediato pregunta. me pasan a ti, la Eh, información para poder atenderla de inmediato. Estoy viendo también que la población está preocupada, entonces siento que lo que está ocurriendo, ese bombardeo de noticias, de agresiones, está movilizando a la gente porque hay gente preocupada en redes sociales que me dice qué hacemos, cómo buscamos un cambio, y eso es un signo de que estamos despertando como sociedad. Entonces hay gente que dice, yo quiero denunciar lo que pasa al costado de mi casa, que veo que el esposo golpea a los niños y al esposo. Entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir? Porque si de A repente ver, ellos no sí, pueden hacerlo, yo como vecina puedo denunciar, puedo buscar ayuda para así es. ellos.
Y eso es importante porque este es el otro tema, no todo el mundo conoce qué se debe hacer. La ley 3036-4 permite que cualquier persona, no tiene que ser familiar, no tiene que ser conocido, que sepa que hay una situación de estas, puede presentar su denuncia. Y puede presentar su denuncia o a las comisarías o al Ministerio Público o incluso al Poder Judicial. La mayoría lo presenta a las comisarías, a la policía. Si no recibieran la denuncia, automáticamente, por favor, recurrir a la Defensoría del Pueblo, porque nosotros eso es lo que hacemos. Avisamos cuando, o se nos avisa y vamos y exhortamos y acompañamos a las víctimas cuando no, el Estado no está cumpliendo su rol, por ejemplo, cuando la denuncia no se está recibiendo. Ni bien se recibe la denuncia, tiene que identificarse a la víctima y ahí comienza a correr todo un sistema que, como bien tú has dicho, no actúa de manera, no debería actuar de manera en compartimentos estancos, sino articuladamente. Entra la policía, entra el Ministerio Público, entra el juez o jueza para otorgar medidas de protección adecuadas, para que se ejecuten estas medidas. Obviamente hay que buscar también dar una ficha de valoración de riesgo, pero lo importante, lo más urgente, es que se acuda, y repito, puede ser cualquier persona. No tienen que exigirle, y si lo exigen inmediato vengan a la Defensoría, que sea una persona conocida. Porque todos, como bien dices, tenemos que ponernos la camiseta, Tenemos que involucrarnos. salir y rechazar esta violencia. Es cierto, podemos salvar vidas. Así es, Carolina. Gracias realmente por el interés. Lo que voy a hacer ahora es abrir llamadas telefónicas y si la gente tiene denuncias de violencia, voy a contactarlos contigo inmediatamente.